25 de octubre de 2003. Siberia todavía está oscura. Sobre la pista del aeropuerto de Novosibirsk, un avión privado permanece detenido mientras lo reabastecen. Es una escala breve. Una pausa más dentro de una agenda llena de reuniones, viajes y decisiones tomadas a una velocidad que solo conocen los hombres acostumbrados a mandar. Dentro del avión viaja Mikhail Khodorkovsky. En ese momento, es el hombre más rico de Rusia. Controla Yukos, una de las petroleras más importantes del país. Tiene abogados, guardaespaldas, contactos, dinero, influencia y una red de poder que llega mucho más lejos que las oficinas de una empresa. Durante años, todo eso pareció suficiente. Suficiente para negociar. Suficiente para resistir. Suficiente para mirar de frente a ministros, banqueros, periodistas y rivales. Pero esa madrugada, en esa pista fría de Siberia, nada de eso alcanza. Agentes armados suben al avión y lo arrestan, y horas después, el hombre que parecía intocable ya está en manos del Estado. La escena dura poco. Pero el mensaje es enorme. Si el hombre más rico del país podía caer así, en público, sin aviso y lejos de Moscú, entonces nadie podía confundirse demasiado. La riqueza podía comprar muchas cosas. Un avión. Un imperio. Un asiento en las mesas correctas. Pero no podía comprar algo mucho más peligroso, permiso para parecerse al poder. Porque Khodorkovsky no cayó simplemente por ser rico. Rusia estaba llena de hombres ricos. Tampoco cayó solamente por tener una empresa enorme. Otros también tenían empresas enormes. Lo que hizo distinta su historia fue otra cosa. En algún punto, el dinero dejó de ser solo dinero. Se convirtió en influencia. Después, en presencia pública. Después, en movimiento político. Y cuando un empresario deja de comportarse como empresario y empieza a moverse como un actor político, el Estado lo mira de otra manera. No como un hombre de negocios. No como un contribuyente. No como un aliado incómodo. Lo mira como una pregunta. Y esa pregunta era simple. ¿Hasta dónde pensaba llegar? La explicación de esa escena empezó mucho antes. Mikhail Khodorkovsky nació en Moscú, en 1963, cuando la Unión Soviética todavía parecía una estructura imposible de mover. Un mundo donde el Estado no era una presencia lejana. Era una fuerza cotidiana. Estaba en las escuelas. En las fábricas. En las universidades. En los permisos. En las oportunidades. Y también en los límites. En ese país, el poder no era una idea abstracta. Se sentía en la vida diaria. Se aprendía en silencio. Se obedecía antes de entenderlo del todo. Khodorkovsky creció dentro de ese sistema. Sus padres eran ingenieros, parte de una generación formada para construir, trabajar y sobrevivir dentro de una maquinaria enorme. Una maquinaria donde casi todo pertenecía al Estado, y donde casi nada importante ocurría completamente fuera de él. Décadas después, ese mismo hombre intentaría levantar un poder propio. No desde un partido. No desde un ejército. No desde el gobierno. Desde el dinero. Desde el petróleo. Desde una empresa llamada Yukos. Y esa contradicción marcaría toda su historia. Porque el hombre que creció en un país donde el Estado lo era todo terminaría descubriendo algo brutal. Cuando el Estado decide volver a hacerlo todo, no tolera fácilmente que alguien más ocupe espacio a su lado. Antes de convertirse en símbolo, Khodorkovsky fue un joven formado dentro de las propias estructuras soviéticas. Estudió química, se movió en organizaciones juveniles ligadas al sistema y aprendió una lección que en la Unión Soviética valía más que cualquier diploma. El poder no siempre estaba en el cargo más visible. A veces estaba en la puerta correcta. En la autorización correcta. En la relación correcta. Al final de los años 80, el país empezó a abrir grietas. Pequeñas al principio. Después, imposibles de tapar. La economía soviética se debilitaba. El discurso oficial seguía hablando de futuro, pero en la calle el presente se volvía cada vez más difícil. El viejo sistema todavía estaba de pie. Pero ya no inspiraba el mismo miedo. Ni la misma fe. Y en esos momentos, cuando un sistema empieza a perder seguridad sobre sí mismo,
aparecen personas que ven oportunidades donde otros solo ven ruinas. Khodorkovsky fue uno de ellos. No nació como magnate de petróleo. No heredó un imperio. No venía de una dinastía empresarial. Venía de un país donde, durante décadas, la palabra empresario había sido una palabra sospechosa. Pero el mundo estaba cambiando. Y él cambió con ese mundo. A fines de los años 80, mientras la Unión Soviética intentaba reformarse sin destruirse, surgieron espacios extraños, cooperativas, centros juveniles, pequeñas estructuras que permitían hacer negocios en los bordes del sistema. No era todavía capitalismo completo. Tampoco era ya socialismo puro. Era una zona gris. Y Khodorkovsky se movía bien en las zonas grises. Primero llegaron los negocios pequeños. Después, el Banco Menab. Y después, algo más grande. La oportunidad de participar en el reparto de un país entero. Porque cuando la Unión Soviética cayó, no cayó solamente un gobierno. Cayó el dueño de casi todo. Durante décadas, el Estado había controlado fábricas, bancos, minas, petróleo, gas, tierras, infraestructura, canales de distribución e industrias enteras. Todo aquello que en otros países podía pertenecer a empresarios privados, en la Unión Soviética pertenecía al Estado. Y de pronto, ese Estado ya no sabía cómo sostenerlo. El país que había prometido estabilidad entraba en una etapa de incertidumbre brutal. Millones de personas vieron desaparecer la seguridad de antes sin recibir todavía la seguridad de después. Salarios atrasados. Ahorros destruidos. Precios cambiando. Funcionarios improvisando. Familias enteras intentando entender qué significaba vivir en un país nuevo sin haberse mudado de lugar. Rusia no estaba simplemente cambiando de economía. Estaba cambiando de realidad. Y mientras millones de rusos intentaban sobrevivir al caos de los años 90, una pequeña cantidad de hombres estaba comprando partes enteras del país. No casas. No edificios. No negocios pequeños. Partes enteras del país. Petróleo. Gas. Metales. Bancos. Medios. Fábricas. Recursos que habían sido construidos durante generaciones empezaban a pasar a manos privadas en cuestión de años. Así nacieron los oligarcas rusos. No como empresarios comunes que construyen una compañía desde cero y la hacen crecer durante décadas. Nacieron de un derrumbe. De un Estado desesperado. De bancos que se acercaron demasiado al poder. De privatizaciones discutidas hasta hoy. De subastas donde muchas veces el ganador parecía decidido antes de que la competencia empezara. Y de una época en la que estar cerca de la mesa correcta podía valer más que tener la mejor idea. Ese era el nuevo mundo. Y Khodorkovsky lo entendió rápido. El Banco Menab le dio entrada a un nivel superior. Ya no se trataba de pequeños negocios ni de moverse en los márgenes del sistema. Ahora se trataba de financiar. Comprar. Negociar. Prestar. Influir. En una Rusia debilitada, el dinero empezó a ocupar el lugar que antes ocupaba la obediencia. Y el dinero, cuando aparece en medio del caos, no se mueve solo. Busca protección. Busca funcionarios. Busca jueces. Busca políticos. Busca puertas abiertas. Los nuevos ricos necesitaban al Estado. Y el Estado, aunque debilitado, también los necesitaba a ellos. Era una relación incómoda, pero útil. Los oligarcas podían apoyar campañas, financiar medios, sostener alianzas y mover recursos que el gobierno ya no tenía con la misma facilidad. El Estado podía darles acceso, protección y activos que valían mucho más de lo que parecían en ese momento. No era una alianza limpia. Era una sociedad nacida de la urgencia. Y en medio de esa urgencia apareció Yukos. Una petrolera. Pero en Rusia, decir petrolera nunca es suficiente. El petróleo no es solamente un negocio. El petróleo mueve presupuestos, sostiene regiones, abre puertas en otros países y le da a quien lo controla una importancia que va mucho más allá de una oficina corporativa. Un empresario con una fábrica puede ser rico. Un empresario con un banco puede ser influyente. Pero un empresario con petróleo puede empezar a pesar en la política de un país. Yukos le dio a Khodorkovsky esa escala.
La empresa pasó a su órbita en el contexto de las privatizaciones de los años 90, especialmente bajo el sistema conocido como préstamos por acciones. El mecanismo era simple en apariencia. Grupos financieros prestaban dinero al Estado, y a cambio recibían derechos sobre participaciones en empresas estatales. Si el Estado no pagaba, esas participaciones podían terminar en manos privadas. Sobre el papel, parecía una operación financiera. En la práctica, fue una transferencia histórica de poder. El viejo Estado soviético había construido empresas gigantescas bajo la idea de que pertenecían al pueblo. Y ahora, en pocos años, muchas de esas piezas quedaban bajo el control de hombres concretos. Hombres con bancos. Hombres con guardaespaldas. Hombres con aviones. Hombres que pasaron de moverse alrededor del poder a sentarse frente a él. Khodorkovsky y sus socios obtuvieron el control de una parte decisiva de Yukos por una cifra que, vista con el tiempo, parece diminuta frente al valor que la compañía alcanzaría después. Y ahí la historia cambia de tamaño. Porque Khodorkovsky ya no era solo un banquero hábil dentro de una economía rota. Ahora controlaba petróleo. Y con el petróleo llegó otra cosa. Llegó presencia. Llegó visibilidad. Llegó influencia internacional. Llegó capacidad de hablarle al Estado desde una posición distinta. Un hombre rico puede ser molesto. Un hombre rico con petróleo puede ser necesario. Y un hombre necesario empieza a confundirse, a veces, con alguien independiente. Durante un tiempo, esa independencia parecía tolerable. Khodorkovsky modernizó Yukos, buscó una imagen más seria ante inversores occidentales y convirtió a la empresa en una de las compañías más visibles de Rusia. En comparación con otros oligarcas más ostentosos, él cultivaba una imagen más sobria. Menos ruido. Más cálculo. Menos exhibición. Más estructura. Pero la sobriedad no lo hacía menos poderoso. A veces lo hacía más peligroso. Porque el poder que no necesita gritar puede avanzar más lejos antes de que otros lo midan. Yukos empezó a parecer una empresa rusa con ambiciones globales. Hablaba el idioma de los mercados. Buscaba transparencia. Miraba hacia Occidente. Se preparaba para jugar en ligas donde una compañía petrolera no es solamente una compañía, sino una pieza dentro de relaciones internacionales, energía, inversión y geopolítica. El problema era que Rusia también estaba cambiando. Los años 90 habían sido la década de los oligarcas. La década del Estado débil. La década donde hombres privados podían acercarse tanto al poder que a veces parecía difícil distinguir quién estaba usando a quién. Pero esa etapa no iba a durar para siempre. Con la llegada de Vladimir Putin, una nueva idea empezó a tomar forma en Moscú. El caos debía terminar. El Estado debía volver al centro. Y los hombres que habían acumulado demasiado poder durante la debilidad del Estado tenían que aprender una regla nueva. Podían conservar riqueza. Podían conservar empresas. Podían conservar privilegios. Pero no podían competir con el poder político. Esa era la frontera invisible. No siempre escrita. No siempre pronunciada. Pero entendida por quienes sabían leer el ambiente. El mensaje no era necesariamente devuelvan todo. Era más preciso. Quédense con su dinero. Pero no usen ese dinero para disputar quién manda. Muchos oligarcas entendieron la regla. Algunos se acercaron al nuevo poder. Otros eligieron silencio. Otros se fueron. Otros mantuvieron sus fortunas, pero redujeron sus ambiciones públicas. Khodorkovsky hizo algo distinto. Empezó a moverse como si esa regla todavía pudiera discutirse. No ocurrió de golpe. No en una sola escena. Primero fueron gestos. Después, discursos. Después, financiamiento de proyectos civiles. Después, apoyo a actores políticos. Después, críticas públicas a la corrupción. El empresario que había nacido del caos de los 90 empezó a hablar como alguien interesado en el futuro institucional de Rusia. Y eso alteraba completamente su posición. Porque un oligarca que solo quiere dinero puede negociar. Un oligarca que quiere protección puede ser acomodado. Un oligarca que acepta su lugar puede ser tolerado. Pero un oligarca que empieza a financiar ideas, organizar espacios civiles, apoyar fuerzas políticas y hablar de corrupción ya no es simplemente un hombre de negocios.
Es un actor político. Y un actor político con miles de millones detrás no es una molestia. Es un problema. En febrero de 2003, esa tensión apareció delante de las cámaras. Khodorkovsky participó en una reunión televisada con empresarios y funcionarios. Frente a Putin, habló de corrupción. No como un activista desconocido. No como un opositor sin recursos. No como un periodista desde los márgenes. Habló como el hombre más rico de Rusia. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Una crítica privada puede olvidarse. Una crítica en público deja testigos. Y en política, los testigos convierten una frase en un desafío. La escena no explica toda la caída por sí sola. Ninguna historia seria debería reducir una década de poder, negocios, petróleo y Estado a un solo momento. Pero ese momento concentró algo que ya venía creciendo. La sospecha. La incomodidad. La idea de que Khodorkovsky ya no estaba actuando dentro del lugar asignado. Hasta ese punto, el Estado podía verlo como un oligarca problemático. Después, empezó a verlo como algo más. Un hombre con dinero. Con petróleo. Con conexiones. Con una fundación. Con llegada internacional. Con presencia pública. Con capacidad de financiar estructuras. Y, sobre todo, con una independencia que no parecía pedir permiso. Esa palabra pesa. Independencia. Porque el poder político puede aceptar muchas cosas de los ricos. Puede aceptar lujo. Puede aceptar influencia. Puede aceptar ambición. Puede aceptar hasta cierto nivel de arrogancia. Pero le cuesta aceptar independencia. La independencia convierte al aliado en incógnita. Y una incógnita con dinero puede crecer demasiado rápido. Quizás Khodorkovsky pensaba que Rusia necesitaba instituciones más abiertas. Quizás creía que su propia fortuna le daba una responsabilidad política. Quizás tenía ambiciones más grandes. Quizás no calculó bien el cambio de época. No hay que cerrar esa duda con una frase fácil. Lo seguro es que, para el Kremlin, Khodorkovsky empezó a parecer capaz de algo que ningún oligarca debía parecer capaz de hacer. Convertirse en un centro de poder propio. Y entonces el cerco empezó a cerrarse. No cayó todo en una sola noche. Primero fueron señales. Investigaciones. Presión. Advertencias indirectas. Movimientos alrededor de Yukos. Puertas que empezaban a cerrarse. Ruidos que antes se podían ignorar, pero que juntos formaban una advertencia. En julio de 2003, Platón Lebedev, socio cercano de Khodorkovsky, fue detenido en un hospital de Moscú. Ese arresto fue más que una noticia judicial. Fue una señal. El poder ya no estaba hablando en abstracto. Estaba tocando a personas cercanas. Estaba acercándose al círculo. Y en ese momento, Khodorkovsky pudo haberse ido. Tenía recursos para hacerlo. Tenía contactos. Tenía formas de convertir la distancia en protección. Podía haber terminado como otros millonarios rusos en el extranjero, administrando su fortuna lejos de Moscú, lejos de los fiscales, lejos de la presión directa. Pero se quedó. Ese dato no lo vuelve santo. Tampoco borra el origen polémico de su fortuna. Pero revela algo. Orgullo. Convicción. Error. Confianza. Quizás una mezcla de todo. Khodorkovsky parecía creer que todavía tenía margen. Tal vez pensaba que su visibilidad lo protegía. Tal vez creyó que el Kremlin no se atrevería a llegar tan lejos. O tal vez entendió el riesgo y decidió enfrentarlo. Lo que sabemos es que no escapó. Y 3 meses después, el Estado llegó hasta su avión. La madrugada del 25 de octubre, en Novosibirsk, los agentes armados subieron a bordo. No era solo una detención. Era una imagen. El hombre más rico de Rusia, arrestado lejos de la capital, en una pista de Siberia, dentro de un avión privado. La escena tenía una precisión casi simbólica. Todo lo que representaba su poder estaba ahí. El avión. La movilidad. La distancia. La seguridad. La sensación de que siempre podía despegar hacia otro lugar. Y justo ahí, en el lugar que representaba movimiento, el Estado lo detuvo. El mensaje no necesitaba explicación.
Lo entendían los empresarios. Lo entendían los banqueros. Lo entendían los funcionarios. Lo entendían los otros oligarcas. Nadie estaba demasiado arriba. Nadie estaba demasiado lejos. Nadie tenía suficiente dinero como para confundirse con el Estado. Khodorkovsky fue llevado a Moscú y acusado de fraude y evasión fiscal. Desde entonces, su historia se partió en dos versiones. La primera dice que no fue una víctima inocente. Que su fortuna nació en una década oscura, entre privatizaciones cuestionadas, activos estatales vendidos a precios discutidos, conexiones políticas y un capitalismo salvaje que enriqueció a pocos mientras millones perdían seguridad, ahorros y futuro. En esa versión, Khodorkovsky no cae por desafiar al poder. Cae porque el Estado, tarde o temprano, decidió cobrar una deuda moral de los años 90. Y esa lectura tuvo fuerza para mucha gente en Rusia. Porque los oligarcas no eran vistos por todos como empresarios brillantes. Para muchos, eran el rostro de una humillación. El símbolo de una época en la que el país se empobrecía mientras unos pocos compraban lo que antes había pertenecido a todos. Desde ese punto de vista, ver a uno de ellos tras las rejas podía parecer justicia. Tardía. Selectiva. Pero justicia al fin. La segunda versión cuenta otra historia. Dice que Khodorkovsky no fue castigado solamente por lo que hizo en los años 90. Porque no fue el único. No fue el único que compró activos. No fue el único que se enriqueció en privatizaciones polémicas. No fue el único que se movió cerca del poder. No fue el único que aprovechó un estado débil. La diferencia fue política. Khodorkovsky empezó a financiar proyectos civiles. A apoyar fuerzas políticas. A hablar de corrupción. A moverse con una independencia que otros oligarcas evitaron mostrar. Y cuando el Estado quiso reconstruir su autoridad, eligió un caso que todos pudieran entender. Un hombre conocido. Una fortuna enorme. Una petrolera estratégica. Un oligarca que había cruzado del dinero al terreno político. Khodorkovsky era el ejemplo perfecto. Su juicio no fue solo un proceso judicial. Fue una escena de poder. Cada audiencia mostraba que la regla había cambiado. Durante los 90, los oligarcas habían aprendido a vivir con un Estado débil. Ahora estaban aprendiendo a vivir bajo un Estado que quería demostrar fuerza. Y un Estado que quiere demostrar fuerza no necesita convencer a todos. A veces le basta con asustar a los correctos. Khodorkovsky fue condenado. Después vinieron más procesos, más cargos, más años. Y mientras él perdía libertad, Yukos perdía forma. La empresa que lo había convertido en una fuerza dentro de Rusia fue golpeada por reclamos fiscales enormes, perdió activos, fue desarmada y sus partes más valiosas terminaron absorbidas por estructuras ligadas al nuevo poder estatal. Ahí la historia se cierra sobre sí misma. El hombre que había comprado una parte del viejo Estado vio cómo el nuevo Estado recuperaba esa parte. No con el lenguaje de la Unión Soviética. No con la misma bandera ideológica. No con el mismo discurso. Pero con una lógica conocida. Lo estratégico vuelve al centro. Y el centro no era Yukos. No era Menav. No era Khodorkovsky. El centro era el Kremlin. Hay algo circular en esa caída. Khodorkovsky creció en un país donde casi todo pertenecía al Estado. Se hizo poderoso en una época donde el Estado perdió el control sobre muchas de sus piezas. Y cayó cuando el Estado decidió recuperar la capacidad de decidir que podía existir fuera de él. Por eso su historia no funciona como cuento simple. No tiene un héroe limpio. No tiene un villano perfecto. Tiene ambición. Tiene petróleo. Tiene privatizaciones oscuras. Tiene reformas reales. Tiene cálculo político. Tiene miedo. Tiene orgullo. Tiene un Estado reconstruyendo autoridad. Y tiene a un hombre que quizá confundió riqueza con libertad. O quizá entendió demasiado bien que la riqueza sin libertad no era poder verdadero. Esa duda es la que vuelve interesante el caso. Khodorkovsky puede ser visto de dos formas al mismo tiempo. Como un beneficiario del caos. Y como una víctima del nuevo orden. Como un hombre que ganó dentro de un sistema injusto. Y como un hombre castigado cuando ese sistema decidió que ya no lo necesitaba. Como una pieza del tablero.
Y después, como advertencia para las demás piezas. En las historias de poder, la pureza casi nunca existe. Nadie sube tan alto sin tocar zonas oscuras. Y nadie cae tan fuerte si su caída no le sirve a alguien más. Khodorkovsky pasó más de 10 años en prisión. 10 años alcanzan para que un país cambie. Para que una empresa desaparezca. Para que antiguos aliados encuentren nuevos dueños. Para que enemigos se acomoden. Para que una generación escuche un nombre no como el de un empresario, sino como el de un símbolo. Cuando fue liberado en 2013, por un perdón presidencial, ya no volvía al mismo mundo. Yukos ya no era su imperio. Rusia ya no era la Rusia donde él había acumulado poder. Y él tampoco era el mismo hombre que había subido a aquel avión. La cárcel no solo le quitó años. Le cambió el lugar en la historia. Entró como uno de los hombres más ricos de Rusia. Salió como una figura política en el exilio. Y esa es otra ironía. Si el objetivo era quitarlo del tablero empresarial, funcionó. Si el objetivo era borrar su nombre, no funcionó del todo. Porque Khodorkovsky siguió apareciendo. En tribunales. En libros. En artículos. En discusiones sobre Rusia. En debates sobre Putin. En conversaciones sobre oligarcas, petróleo y poder. Y aún después de la desaparición de Yukos como imperio privado, su sombra siguió viajando por tribunales internacionales. Como si una empresa pudiera ser destruida, pero no completamente enterrada. Al final, la imagen vuelve siempre al mismo lugar. Siberia. Una pista oscura. Un avión detenido. Agentes armados subiendo a bordo. Un hombre que durante años pareció intocable descubriendo que su margen tenía dueño. La primera vez que vemos esa escena, parece la caída de un millonario. Después de recorrer la historia, parece otra cosa. Una frontera. Antes de esa madrugada, algunos oligarcas podían creer que el dinero compraba distancia. Después, todos entendieron que la distancia también dependía del permiso del poder. Quizás por eso el caso marcó tanto. Porque no castigó solamente a una persona. Ordenó una época. Les dijo a los demás empresarios algo que no necesitaba escribirse en ninguna ley. Pueden conservar riqueza. Pueden conservar empresas. Pueden conservar privilegios. Pero no confundan riqueza con soberanía. El Estado puede tolerar millonarios. Puede negociar con ellos. Puede protegerlos. Puede incluso permitir que se vuelvan obscenamente ricos. Pero cuando uno de ellos empieza a parecer un centro de poder independiente, la tolerancia cambia de nombre. Se vuelve sospecha. Y la sospecha, cuando viene del Estado, rara vez se queda quieta. Durante años, muchos preguntaron si Khodorkovsky fue castigado por sus delitos o por sus ambiciones políticas. Pero quizá esa pregunta es demasiado pequeña. Quizá la pregunta real es otra. ¿Qué ocurre cuando un hombre acumula tanto poder que empieza a aparecer otro Estado? Porque el dinero puede convivir con el poder. Los negocios pueden convivir con el poder. Incluso los oligarcas pueden convivir con el poder. Mientras recuerden su lugar. Pero cuando aparece alguien que ya no parece pedir permiso, el poder suele reaccionar. A veces con leyes. A veces con impuestos. A veces con jueces. A veces con silencio. Y a veces, en la madrugada, sobre la pista de un aeropuerto en Siberia. Quizá Khodorkovsky creyó que su dinero lo hacía libre. Quizá el Estado decidió demostrarle que no. Y quizás esa sea la verdadera historia. No la historia de un hombre que quiso ser más rico que todos. Sino la historia de un hombre que descubrió, demasiado tarde, que en algunos países el poder no se compra. Se concede.